¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Esto es CNN Tarde en CNN Chile, 13 horas en punto de este día jueves. Revisemos inmediatamente las informaciones que marcan la jornada. Les cuento que la Contraloría General de la República liberó durante esta jornada la investigación sobre la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steiner por el caso que involucró a Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Las vamos a conversar a esta hora con la periodista Colomba Eijols, que ya está en conexión con CNN Tarde desde el Congreso en Santiago. Colomba, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenos días, buenas tardes, José. Bueno, efectivamente, en unos momentos más va a haber movimiento aquí en el ex Congreso Nacional, en la sede en Santiago, porque hay una reunión que está citada para que participe la presidenta del Senado y también alcaldes respecto del plan de reconstrucción nacional. Y digo movimiento también, José, no solamente por la reforma, ¿no es cierto?, que se va a nuevamente tramitar la próxima semana en el Senado, sino también por la información que tú acabas de comentar, José, lo que fue el dictamen de Contraloría ante este requerimiento que había presentado el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, por lo que fue el actuar de la entonces ministra de Seguridad Trinidad Steiner a 48 horas de haber asumido el cargo. Hablamos del día 13 de marzo, ella fue nombrada ministra de Seguridad Pública el día 11 de marzo y luego el 13 de marzo ella a través de un oficio reservado le solicita antecedentes de traslados de 4 funcionarios de la Policía de Investigaciones al director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Esa acción, José, fue la que fue cuestionada por parte de los parlamentarios, en particular por extralimitar las atribuciones que entonces tenía la ministra de Seguridad Pública. Posteriormente, y tras haber respondido este oficio reservado, la Policía de Investigaciones se pronuncia respecto de la solicitud que hizo la ministra, pero también se llama a retiro a la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, lo que también en su momento fue muy polémico y también criticado por la oposición, incluido también en cuestionamientos por parte del oficialismo. Pues bien, hoy se pronuncia finalmente en un dictamen en la Contraloría respecto de esos dos hechos. En el primero de ellos, sobre este requerimiento que había presentado el diputado Raúl Leiva el 27 de marzo, la Contraloría finalmente concluye que la entonces ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, se extralimitó en sus atribuciones, lo que era de alguna manera esperable. De hecho, se conversaba también al interior del oficialismo en su momento, José, que esa situación en particular y el pronunciamiento de la Contraloría podía ser desfavorable para el gobierno y es por eso que también, entre más razones, se produce el cambio de gabinete en el mes de mayo, la salida de Trinidad Steiner y también la salida de la entonces vocera de gobierno, Mara Cedini. También entonces se pronuncia la Contraloría, José, respecto de la llamada a retiro de Consuelo Peña. En ese apartado, dice la Contraloría, se ajusta a derecho ese tema en particular, pero se cuestiona entonces el actuar, la legalidad del actuar de la entonces ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Tenemos declaraciones, reacciones que ya han llegado durante estos momentos por parte del senador Iván Flores. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones y luego, José, seguimos comentando. El informe es súper claro y confirma lo que dijimos. La ministra excedió sus atribuciones. La ministra faltó al principio de abstención de ejecutar tareas por cuanto no le compete, no podía hacer consultas sobre casos que no están resueltos y que además tienen que ver con casos reservados, donde hay trabajos de inteligencia en curso. Y que además esto también había significado la salida de la segunda de a bordo en materia de crimen organizado, de inteligencia, como fue Consuelo Peña. Lo dijimos desde el principio. La ministra Steiner no tenía atribuciones, más bien vulneraba la ley si intervenía pidiendo información sobre algunos traslados que más bien eran de su conveniencia, saber y no tenían que ver con el interés de los procedimientos. Sí, igual se lo manda la Kika. Bueno, ahí estaban justamente las declaraciones del senador Iván Flores respecto de este pronunciamiento de la Contraloría, un dictamen que finalmente le da la razón a este requerimiento que había presentado entonces el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, justamente por haber excedido las atribuciones de la entonces ministra de Seguridad Pública en lo que fue esta solicitud a través de este oficio reservado al director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. José, también a modo de contexto hay que recordar que estos 4 funcionarios estaban
vinculados a la investigación del Clan Chen, una investigación que entonces Trinidad Steiner conocía de cerca, trabajaba de hecho a la par de estos 4 funcionarios respecto de este clan sobre crimen organizado cuando era fiscal regional de Tarapacá. Es por eso que días después de haber sido nombrada ministra de Seguridad Pública, ella hace esta solicitud para conocer las razones detrás de estos traslados de los 4 funcionarios de la Policía de Investigaciones. De hecho, el cercano y podríamos decir vínculo entre la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Policía de Investigaciones era efectivamente el subprefecto Mauricio Fuentes, lo que también en su momento había generado ciertos roces por su traslado y posteriormente también la llamada a retiro de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones, que como decía la Contraloría, eso en particular se ajusta a derecho, mientras que causa polémica y también, José, podría traer repercusiones lo que fue este pronunciamiento de la Contraloría por extralimitar las atribuciones. En su momento, José, y también a modo de contexto, varios parlamentarios de la oposición, además de cuestionar el actuar de la entonces ministra de Seguridad Pública, habían advertido de que si este informe de Contraloría era desfavorable al actuar de la entonces ministra de Seguridad Pública, no descartaban incluso una acusación constitucional. Hay que obviamente tener en consideración ahora el contexto en el que estamos, una acusación constitucional recién rechazada en el Senado que podría poner en aprietos una posible decisión de la oposición para presentar una acusación constitucional en contra de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que salió de su cargo hace cerca de un mes y medio, y por eso también queda plazo para que los parlamentarios, si es que lo solicitan, puedan presentar una acusación constitucional, porque hay que recordar, hay un plazo de 3 meses posterior a que un ministro salga del cargo para presentar un libelo acusatorio, que podría ser el caso de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quien, posterior a su salida, asume entonces el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que ha sido bien valorado por lo menos por sectores del oficialismo y también de la oposición. Tenemos las declaraciones también del diputado jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien, recordemos, presenta este requerimiento ante la Contraloría y justamente es lo que conocemos durante la jornada, las conclusiones del ente fiscalizador. Así que revisemos las palabras del parlamentario. Así lo plantea el propio dictamen al solicitar de manera individualizada y detallada los nombres de quienes participan en una investigación criminal aún en curso, agrava y complejiza el desarrollo de su actuar. Hace mucho tiempo que no se veía un dictamen de la Contraloría que determinaba un incumplimiento de un ministro de Estado. Esta actuación, como señala la Contraloría en sus argumentos fundantes, pone en riesgo no solo la institucionalidad de seguridad que tanto ha costado construir, sino que devela una falta de cuidado y rigurosidad en el tratamiento de la información respecto de operaciones de lavado de activos tan complejas como el Clan Chen. Bueno, también de hecho ya se han anunciado, José, posibles medidas fiscalizadoras por parte de la Cámara de Diputados. En estos momentos, de hecho, el diputado Jaime Araya, independiente, pero de la bancada del Partido por la Democracia, decía que estaba en conversaciones con justamente el diputado Raúl Leiva para revisar si es que se va a requerir una comisión especial investigadora para poder profundizar en el actuar de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, por lo que conocimos durante esta jornada a través de este dictamen de la Contraloría, que por cierto generaba bastante expectación. Ahora, José,